Como saben siempre, en la mesa de la palabra, que se lee en el ambón, y a veces se predica aquí para evitar no dar la espalda, y además para litúrgicamente simbolizar que la mesa de la palabra no puede faltar en la mesa de la Eucaristía. Es importante que le demos a la palabra de Dios toda esa fuerza, toda esa luz, para que la palabra de Dios cale hondamente en nuestros corazones y la palabra de Dios, como os he dicho alguna vez, vaya iluminando la senda de nuestro camino. La palabra de Dios siempre es con una guía turística, vamos a llamarlo así. Es una guía de esperanza. Cuando uno va a un lugar que desconoce, pues siempre pide en información y turismo una guía para saber por dónde va y a dónde quiere ir. Pues no olvidéis, la palabra de Dios es esta gran guía de la vida que nos orienta por dónde tenemos que caminar. Sabemos dónde queremos ir, al encuentro con el Señor en la vida eterna. Pero es la palabra de Dios la que nos dice cómo y cuándo, si estamos equivocados del camino o estamos acertados. Esta es la finalidad de la palabra de Dios. Hoy esta palabra de Dios nos presenta una gran figura de Jonás. Jonás, un hombre de Dios, que Dios le llama para evangelizar a la conversión. Nínive, que está en manos de los asirios, una gran ciudad corrupta por sus pecados. Y Jonás huye de Dios, de esa llamada, porque él tiene miedo a imponerse a un momento difícil como es Nínive, y además no quiere comprometerse en la vida. La actitud de Jonás también es, a veces, la actitud de Moisés, la actitud también de Jeremías, de Gedeón. Pero cuando Dios llama al hombre para una misión, aunque nos tapemos los oídos o huyamos de Él, Él sigue buscándonos y sigue llamándonos. Entonces Jonás se marcha de Dios, no le quiere escuchar, tiene miedo. Hoy la Iglesia también, los pastores de la Iglesia, tenemos miedo a decir la verdad. Tenemos miedo a la Agenda 2030. Los pastores de la Iglesia no queremos enemistarnos con un gobierno político que está atropellando los grandes valores de la vida, que es el valor de la vida, los grandes valores de la cultura, y con sus leyes y sus trampas. Un gobierno, una política, una estructura que está como adormeciendo la mente y el corazón de tantos hombres y mujeres, a veces de buena voluntad. La Iglesia tiene miedo a alzar su voz en este momento y en esta realidad, porque la Iglesia no quiere problemas. A veces digo, nuestro obispo, como habéis visto, tiene ahí en la puerta, tenemos una declaración sobre la Agenda 2030. Pero no han sido todos los obispos quienes han hecho esa declaración. Y creo que esta lectura de Jonás, este comportamiento de Jonás, es un comportamiento que nos debe inquietar interiormente. Los cristianos también tenemos miedo a enfrentarnos ante una realidad que tenemos que afrontar con una dignidad tremenda, y tenemos que afrontarla desde la fe, desde la esperanza en Dios, desde un amor profundo a una humanidad que está caminando al desastre y a la corrupción. Y creo que hoy Jonás a todos nosotros nos da una gran lección. Él se esconde de Dios, se esconde de la llamada de Dios, pero Dios le busca para comprometerle. Y tenemos en la lectura, que es bella, la lectura de Jonás, un gesto de fe. Mi Dios es el Dios de Abraham,
Y entonces, y reconoce y confiesa ante aquella gente su pecado de que está huyendo de Dios. Y entonces él asume el castigo le echan por la borda, la famosa ballena donde Jonás estuvo 3 días. Toda una referencia a cómo Dios le vomita después, manda a aquel pez para que siga su misión. Y la misión de Jonás fue muy seria. Pero fijaros bien, la misión de Jonás era denunciar a Nínive sus grandes pecados. Pero en el trasfondo de todo había una invitación a la conversión. Se vistieron de sayal, de ceniza, de saco y sayal, todos los ninivitas, y se convirtieron. Fijaros bien, Garabandal y digo que Medjugorje, donde sea, cualquier aparición de la Virgen es una llamada a la conversión. María es la nueva Jonás de esta sociedad y de este momento. ¿Para qué? Para que denunciemos la corrupción, la violencia, las guerras. Todo esto nos dice que esto no marcha nada bien. Y ante esta realidad no se trata de echar las manos a la cabeza, no. Se trata desde la oración profunda, para una oración hecha como Dios manda, desde una espiritualidad profunda, orar al Señor. Y que nos dé coraje y fuerza para en cualquier momento de la vida, elecciones, donde fuere, dar nuestro sí al Evangelio de Jesús. Y para eso tendríamos que luchar seriamente con todas las fuerzas que hoy invaden este mundo. Catástrofes, corrupciones, violencia, leyes que atropellan el derecho a nacer, el derecho a vivir, la ley de género. Es decir, todo esto es una corrupción. Y decir esto no es meterse en política, es decir lo que hay. Y es dejar que la Madre, que es nuestra Madre, porque el encuentro con María en este lugar y en cualquier lugar es para crecer como creyentes. María nos invita a crecer en la fe, ser los creyentes, los cristianos de esta hora presente de la Iglesia, del mundo. María también nos invita a afrontar la vida, no con acritud, no imponiendo nuestro criterio a nadie, sino proponiendo desde una convención personal y desde un testimonio personal que el gran valor de la vida es Cristo y el gran valor de la vida es María, que es el Evangelio vivo de Cristo. Y María todo encuentro con ella es también para darnos libertad, para que no estemos como perritos con un collar ante una sociedad que nos quiere meter en un hoyo. No. Nos da fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y nos da además también esa libertad para saber vivir en este mundo sin la esclavitud, ni adormecidos por leyes, por estructuras políticas que atentan tremendamente contra la dignidad de la persona. Por eso en Jonás tenemos que ver toda una fuerza y todo un ejemplo para nosotros. A veces nos da miedo, ¿cómo voy yo a comprometerme? Los sacerdotes nos gusta el aplauso y las medallas. Yo sé que si yo digo esto, voy a ser criticado en la calle, fuera, no importa. La verdad del Evangelio no debe preocuparnos, al revés, nos tiene que dar la alegría de haber hecho bien la tarea. Por esto, hermanos, que esta lectura del libro de Jonás sea para todos nosotros una llamada de atención para saber que todos estamos llamados por el bautismo, por la sangre de Cristo, y esa sangre que a través del bautismo nos inserta en la muerte y en la resurrección de Cristo, estamos llamados a anunciar la conversión a este hombre de hoy, porque esta es la sociedad de Caín y Abel. La muerte, la violencia, las guerras, la corrupción,
la política desastrosa en todos los niveles y además las pandemias. Otro tema, que a veces nos tienen como perritos con un collar. Qué pena es que un país de primacía, que me parece correcto, a la protección y a la vida de los animales que a las personas. La eutanasia, el aborto, la libertad de los padres para educar a sus hijos, la ley de género, todo esto. Por esto, hermanos, no nos desanimemos nunca. Y si ustedes vienen aquí a Garabandal, vienen precisamente para esto, para encontrar en la Virgen toda una llamada a la conversión personal, al arrepentimiento personal y toda una llamada para evangelizar desde no la imposición, sino desde la proposición de una vida auténticamente cristiana, que es lo importante. Fijaros bien qué bello es el Salmo responsorial. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Esto es una referencia a la resurrección, como si Jonás estuvo 3 días en la ballena que él metido y Dios le volvió a la vida. Estaremos muertos, sepultados en una fosa o en unas cenizas, pero con la seguridad que el Señor nos vuelve a la vida. Esta es la esperanza en la resurrección. Y por último, para terminar, el Evangelio de Jesús. Esta palabra tan bella del Evangelio. Cuando aquel doctor de la ley, maestro en la ley, le pregunta para ponerlo a prueba, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él respondió cuando el Señor le pregunta, amarás al Señor, y va respondiendo. Y le dijo al Señor, muy bien, si los cumples así. Pero el otro quiso insistir, ¿quién es mi prójimo? ¿Os habéis preguntado alguna vez, quién es tu prójimo? Mi prójimo es mi marido, mis hijos, mi vecino de turno. Mi prójimo es el que se sienta conmigo en la iglesia. Mi prójimo es el que camina junto a mí. Ese es mi prójimo. Tal vez nunca nos hemos preguntado quién es mi prójimo. Mi prójimo es el que comparte la suerte de la vida. Y por eso nos salvamos en comunidad. No nos salvamos en solitario. Les he dicho alguna vez, cuando van a un lugar de aparición, María nos conoce por nuestro nombre. Nos pregunta, María, ¿cómo estás? Y te pregunta, ¿y tu hermano qué es él? Porque a veces pensamos que ir a los pinos o a cualquier lugar de aparición es rezar y rezar. No, silencio. Escuchen a María que nos habla y que nosotros respondamos desde el corazón también a la Virgen. Por eso esta lectura es maravillosa cuando el Señor le propone la parábola del buen samaritano. ¡Qué grande! Va el sacerdote y el levita, miran a aquel herido del camino, pasan de largo y van a orar, allá ven, van a orar. No se hacen caso de él. En cambio, el samaritano le ve, no le rodea, le mira de frente, le cura con el vino de la alegría de la caridad y el aceite de la esperanza, anunciándole que hay una vida que es Dios. Y entonces le monta en su cabalgadura, es decir, le hace suyo y le lleva a la posada y le paga todos los gastos. Y le viene a buscar después, cuando él vuelve del regreso para su tierra. Esta es la figura del samaritano y esta es nuestra llamada a reconocer en aquel que está tendido en el camino, a reconocer en el borracho que encontramos pidiendo tal vez en una calleja. Y para no meter la mano al bolsillo, decimos, sí, lo querrá para vino. Pero tú no te has parado a pensar, ¿por qué lo querrá para vino? ¿Qué se esconde en ese corazón, en esas heridas? Y creo que hoy tenemos que avanzar mucho en una sociedad insolidaria a veces. Sí,
Los hombres y mujeres somos solidarios para el espectáculo rápidamente, catástrofes, todo esto sí. Pero el día a día, ¿cómo somos? Con aquellos que encontramos en nuestras calles, al borde del camino de la vida, fracasados tal vez, por una mala cabeza, pero están heridos. Y nos hemos preguntado, ¿quién es? ¿Por qué está así? Hemos cerrado el bolsillo, pero sobre todo hemos cerrado el corazón. Y creo que esta lectura de hoy nos invita a reconocer quién es mi prójimo. Mi prójimo es también el que está en la iglesia y que después salgo a la calle y no le critico. Ese es mi prójimo también. Y no me preocupo de su vida, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Y esta es la realidad. Pues nada, queridos fieles, no os asustéis por mis palabras. Tienen esta finalidad que es la fuerza del Espíritu de Cristo para anunciaros que tenemos un gran mensaje que nos roda esta Señora María, nuestra Madre, para convertirnos a cada uno de nosotros y para hablarnos, que nos quiere evangelizar, nos quiere hacer Jonás en nuestro mundo y nos quiere hacer samaritanos en esta historia.